Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días de martes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Salud con agua. Salud con agua. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar que se conecten, que se vayan despertando, muchachos. No es cierto. Yo sé que ya muchos andan de pie. Ya muchos ya están casi para correr o ya están camino a la escuela o al trabajo, ¿verdad? Que Jehová Dios les bendiga, que les libre de cualquier peligro, ¿verdad? Cualquier peligro, de cualquier situación, que les libre a todos. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos por TikTok, todos los que se están conectando, muy buenos días. El Señor es muy bueno con ustedes, ya los ha puesto de pie. Ya Dios les bendijo y que les bendiga más. Que les bendiga más, muy buenos días. Bendecido martes, gracias a Dios ya es martes. Gracias a Dios ya vamos por el segundo día de esta semana que al Señor le ha placido regalarnos. Sean bienvenidos todos los que están conectándose por TikTok. Pasa muy rápido y no alcanzo a ver todos sus nombres, pero muy buenos días. Sebastián, Rebax, Damián, H. Rotot, Javi, Isaías, Emanuel, Logan, Saúl Mejía, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga este día de martes para cada uno de ustedes. Sandy, Florecita Espín, Cristina, Hernán, Saúl Mejía, buenos días. Buenos días, buenos días. Dios les bendiga, ¿verdad? Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga sus vidas. Nayeli, Kevin, buenos días. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a esperar que se conecten un poquito más para darle gracias al Señor. Este tiempo, para los que son nuevos que se van conectando, es un tiempo que al Señor le ha placido poner en el corazón de todos los que estamos y los que se conectarán. Gato Félix, muy buenos días. José, muy buenos días. Algunos nombres sí los recuerdo porque incluso comentan y me es más fácil recordarles, ¿verdad? Todos ustedes, pero lo que importa es que Dios sabe que están ahí, Él los ve, Él lo ve, es lo que buscamos, un encuentro con nuestro Creador, con el Creador de todas las cosas, con el único Dios, ¿verdad? Con Él. Y entonces al Señor le plació empezar a compartir la palabra, porque es una necesidad del ser humano y muchas veces no sabemos cómo empezar o cómo hacerlo, y entonces el Señor dispuso estos tiempos de lunes a sábado, 6 de la mañana, para aprender a leer, ¿verdad? Para aprender un poco más con la ayuda de su Espíritu Santo, de su propia palabra. Para eso son estos estudios, lunes a sábado, 6 de la mañana, para leer la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces por eso estamos leyendo y vamos analizando para conocer un poquito más. Moni, muy buenos días. Claro que sí, lindo y bendecido día ya tenemos de parte de Dios, y yo paso los saludos por Facebook para TikTok, para toda la familia y la iglesia virtual que el Señor está levantando para su gloria, para salvar, porque el que salva es el Señor. Él es el que trae a todos a los pies de Cristo, y Él es al que le interesa que todos le conozcamos, por medio de su palabra, que es verdad. Y así que vamos a empezar, chicos, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor para ya empezar. El tiempo va corriendo y hay que aprovecharlo.
¿verdad? Los invito a darle gracias al Señor, a reverenciar su presencia y a decirle gracias, ¿verdad? Bendito y amoroso Padre, Jehová mi Dios, bendito seas, Señor. Tú eres muy bueno, Señor, eres muy bueno. Con cuánta razón los ángeles en los cielos están cantando noche y día, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor Dios de los ejércitos, Jehová Todopoderoso, Dios eterno. Digno eres tú, Señor, de ser reconocido, de ser alabado, Señor, de ser amado. Gracias te damos porque nos das ese privilegio, Señor, de querer que seamos parte de tu familia. Gracias te damos porque nos escoges y nos permites, Señor, formar parte de tu familia, formar de ese pueblo que espera, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de ese pueblo que espera el regreso de Cristo, Señor. Sí hay, Señor, quien clama por ti, quien quiere que tu reino sea establecido y que se haga tu voluntad en la tierra. Sí habemos, Señor, quienes clamamos por ti y queremos que vengas. Estamos esperando, y mientras tú vienes, Señor, en presencia, físicamente otra vez como volverás, estamos nosotros, Señor, haciendo lo que tú decías, que mientras el novio no está, porque está preparando las bodas para la novia, esperamos ansiosos, haciendo lo que tú dijiste, Señor, buscándote todos los días, de mañana, de tarde, leyendo la palabra, Señor, y diciendo, ven, Señor, ven pronto. Y mientras tanto, Señor, agradecidos estamos de que estés con nosotros en espíritu, ayudándonos, Señor, a comprender tu palabra y entender que lo que mejor podemos hacer y en lo mejor que podemos emplear nuestra vida, nuestra energía, nuestro tiempo, es en buscar un encuentro con el Padre, Señor. Buscar un encuentro con el Padre, tener entendimiento, clamar por el Espíritu Santo para comprender todo lo que estamos viviendo y poder pasar este tiempo con todas sus aflicciones, pasarlo de tu mano, mientras te podemos volver a ver. Señor, gracias por este tiempo de estudio que tú dispusiste para que todos conozcamos y aprendamos de ti y que ese fuego se mantenga encendido. Tú pones el fuego, Señor, y nosotros ponemos la leña y ponemos la ofrenda. Nosotros traemos aquí como una ofrenda para que sea un olor fragante a ti, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Venimos como leña, Señor, disponiendo de ese tiempo que tú nos das y de energía para que tú prendas fuego en todos los altares que hoy se van a levantar, Señor, buscando tu rostro. Que baje fuego del cielo, Señor. Y que tu palabra divida todo lo que tenga que ser dividido y en el nombre de Jesús he echado fuera todo lo que ata a cualquiera de los que están aquí y escucharán, Señor, a todo lo que los ata y los aleja de ti, que en el nombre de Jesús hoy se rompan todas esas cadenas y que el hombre, Señor, que era fuerte y se enseñoreaba de los castillos, de todas esas casas que son tuyas, Señor, se ha echado fuera por el hombre más fuerte y limpie toda casa, toda habitación, y que tus hijos entiendan que la deben de mantener así. Porque cuando ese hombre fuerte sale y no se encuentra, Señor, a gusto fuera porque hermosos templos tienes tú y Él quiere lo mejor de ti. Puede regresar si tus hijos no se mantienen cerrándole puertas, Señor. Y queremos aprender a cerrarle puertas una vez que tú lo echas fuera de nosotros. Y que también nos libres de nuestra propia carne, Señor. Que hoy vamos a analizar un poquito ese tema. En tus manos estamos, papá. Yo te pido bendigas la vida de todos tus hijos de esta iglesia. Vengan a mí, que se están congregando y han dicho, tú eres más importante que cualquier otra cosa. Ahorita, antes de cualquier otra cosa que yo pueda empezar a hacer, primero eres tú. Bendíceles, mi Dios, por el esfuerzo que ellos hacen por traer la leña al altar,
porque quieren que tú prendas fuego, fuego en sus corazones, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues empezamos, chicos. Sean todos bienvenidos. Yo quiero empezar diciéndoles que ya les había yo dicho que a veces en el éxtasis de la enseñanza y esta situación de que a veces se me olvidan cosas, ayer yo les di en el libro, en la carta de los Gálatas, está acerca de las obras de la carne y está acerca del fruto del Espíritu. No es el capítulo 6, discúlpenme, es el capítulo 5, ¿verdad? Yo había dicho apenas alguna otra cita con referencia al capítulo 6, que estábamos hablando de Isaías, acerca del Mesías, y ese fue mi error de voz, ¿verdad? Pero es Gálatas capítulo 5 y de hecho lo voy a analizar para recordarlo, porque dice el Señor, hay que corregir todo lo que se tenga que corregir a tiempo, ¿verdad? Y antes de iniciar con nuestra introducción, yo voy a dar esta breve demostración de que cuando muchas veces nosotros decimos la carne, que Dios nos libre de la carne, nuestra carne está viva, y muchos cuando no tenemos un conocimiento de lo que habla, o de lo que se está hablando cuando se refiere a la carne, pues uno piensa pues en la carne, ¿no? En este cuerpo, quizás. O no tenemos un conocimiento como más amplio cuando decimos líbranos de la carne. Hay que matar y sacrificar la carne para que viva Cristo en nosotros. Y entonces la carne, cuando habla acerca de la carne, habla de la característica, de la función que hace nuestra carne en acciones. Y dice aquí la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice Pablo hablando en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces a eso nos referimos muchas veces cuando decimos la carne está muy viva y la carne siempre nos está llevando se refiere a las obras, a ese comportamiento que es evidente, dice, es evidente cuando la carne está viva, ¿verdad? Y ya lo describió, hay envidias y lo que vemos que se ha vuelto como una normalidad. Y lo que vemos a que ya es como costumbre, que así vive el mundo, así vive la carne. La carne solamente le gusta aparentemente disfrutar, pero en realidad se está haciendo daño a sí misma, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si tomamos acerca de los celos, de la envidia, hemos visto muchas cosas catastróficas que se hacen por causa de la envidia y de los celos, al grado de cometer homicidios o asesinatos. Por eso, divisiones en familias, entre amigos, ¿verdad? Todo va como muy de la mano. Vemos que, por ejemplo, acerca de la borrachera, que hoy se cree que es normal y que es bueno, y así vive la gente, tratando de estar en un éxtasis para olvidarse de una realidad que no quieren enfrentar. Y tienen que seguir viviendo en esa constante de estar con el vino dentro, para estar evadiendo muchas de las cosas que no pueden manejar. Y es que no van a poder, no podemos solos manejar toda esta situación de nuestra carne. Por eso Dios nos da la ayuda del Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo dice que es un fruto, y como es un fruto, entonces es algo que está dentro de nosotros, y al momento, como si fuera creciendo como unas
ramas que van saliendo, van empujando y echando fuera. Cada fruto del Espíritu es una rama que crece dentro de nosotros, hablando en sentido espiritual, que echa fuera todas esas obras de la carne. Y entonces por eso siempre estamos pidiendo que seamos llenos del Espíritu de Dios para poder ser sanados en nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, y podamos vivir realmente esa vida que Dios dice que es plena, abundante, aún en este tiempo, donde ya en lugar de celos y de envidias, ¿verdad?, de recurrir a hechicerías, a brujerías, demos amor, paz, gozo, que ahorita lo vamos a leer. Tantas familias destruidas por los celos, por las borracheras, economías arruinadas por no tener control, ¿verdad? Por vivir en una constante de vanidad, queriendo tener todo, cuando a veces el recurso que entra no permite tener cosas que queremos. Y dicen los analistas, pregúntate primero, ¿lo quiero o lo necesito? Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice que es lo mejor para nosotros. Y entonces dice en Gálatas 5:22 que clamemos a Dios por el fruto del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, son 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y dice el 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne solamente vive con pasiones y deseos. No tiene control ni dominio propio. Por eso necesitamos al Espíritu para aprender a vivir en autocontrol, contrarrestando todo eso que de alguna manera sabemos que está mal, pero la tendencia del ser humano es desobedecer lo que es correcto y hacer lo que por el momento es placer. Entonces, cuando nos referimos a eso, ay, hermosa, Dios te bendiga, mamita, corregimos lo que dije ayer, Gálatas 6, es Gálatas 5. Ustedes discúlpenme, el Señor, yo me pongo a oír la transmisión, el Señor me pone a escucharla para que yo misma también aprenda, porque hay cosas que de repente yo no me doy cuenta que el Espíritu las dice y yo recibo también. Y ahí me doy cuenta también de los errores cuando hablamos, ¿verdad? Los errores son míos. Todo lo demás que es bueno y bendición es del Señor, de su Espíritu. Quise, señores, darles esa explicación acerca de Gálatas porque no me quedé tranquila ayer todo el día y es muy importante, ¿verdad? Yo sé que muchos son muy entendidos, muy listos, muy inteligentes y dicen, no es Gálatas y se van a leer. Dice, es error con maña, para que lean. ¿Dónde está? En el 5, en el 6. Y leamos más. Tratemos de sacar provecho de todo, ¿verdad? Y ahora sí empezamos, muchachos. Gracias a Dios empezamos con el libro ya de Jeremías. Gracias a Dios terminamos un 4 libro para que Dios vea para que todos veamos que Dios hace fácil que podamos entender su palabra, porque Él quiere que la comprendamos. Él no dejó un libro escrito para que solo lo lean algunos, no, lo dejó al alcance de todos, porque quiere que todos lo conozcan. Ahí en el libro de Deuteronomio, cuando le da la ley al pueblo, dice, y estas palabras de la ley las tienes que guardar tú en tu mente y en tu corazón, abrazarlas con toda tu alma, memorizarlas y aprenderlas y pasarlas a tus hijos. Y tus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así generación a generación. Y como todo eso se ha ido perdiendo, el Señor, que es Señor de señores, hace que su palabra se cumpla, porque dice que su palabra es la que da vida. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y hoy, gracias a Dios, la iglesia empieza, y todos los invitados, empezamos con el libro de Jeremías.
No es el quinto libro escrito de principio a fin, aclaro. Es el quinto libro que el Señor nos permite leer, ¿verdad? Los primeros 5 libros es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se conoce como el Pentateuco, escrito por Moisés y algunos otros, ¿verdad? No empezamos de principio a fin. El Señor quiso que empezáramos poniendo un fundamento, pero tremendamente, que yo cada día, créanme que lo voy entendiendo más, porque el Señor empezó por el libro de Proverbios, porque dice Proverbios en el capítulo 1, versículo 6, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces nos viene diciendo cuál es la verdadera sabiduría, poniendo el fundamento para todos los que Él estaba llamando para ser enseñados, para prepararlos para que también enseñen a otros, ¿verdad? Esta iglesia que el Señor está preparando no es una iglesia para que más nos sentemos a aprender y a recibir y ya, no. Una de las características que el Señor me dio como estructura de esta iglesia es prepararlos para que vayan y den voces de salvación, empezando por su entorno, empezando por casa, por los vecinos, por tu círculo de influencia, tu escuela, tu trabajo, el transporte, en las plazas donde estés comprando, que aprovechemos toda oportunidad como Cristo lo hizo, porque el tiempo viene pronto. Cristo hizo esa manera intensiva de salvación de almas durante 3 años y aprovechó toda oportunidad. Yo no sé, el Espíritu sabe y el Espíritu recibe. 3 años en que Cristo predicó y preparó a aquellos para que fueran a salvar más. Dice Cristo, mayores cosas que yo harán, porque el Espíritu de Dios morará con ustedes y podrán abarcar más territorio que el que yo puedo abarcar en la carne. Dice, yo me voy para que venga el Espíritu y entonces se pueda cumplir, que vayan y prediquen el Evangelio a toda gente, pueblo, lengua, tribu y nación, enseñándoles lo que yo les he enseñado, guardando lo que yo les he dicho y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor está haciendo con esta iglesia, porque todos los que el Señor está capacitando de manera virtual es para que vayan y hagan lo que Él dice que es necesario, porque no quiere que nadie se pierda. Debemos dar voces, así como están los pronósticos sismológicos avisando de que probablemente ya viene un temblor, un terremoto, ¿verdad? Las estadísticas, porque se salven las personas, porque se prevengan, ¿verdad? Ya desde los últimos terremotos se nos instruyó que tengamos una mochila con víveres para primeros auxilios, con alimentos no perecederos, con lámparas, con pilas, ¿verdad? Para supervivencia. Documentos valiosos, todos deberíamos ya de tenerlos. Y de esa misma manera como se nos instruye para prever, es la salvación que Dios quiere para los demás. Viene algo pronto. El día y la hora, Dios lo sabe, pero dio Cristo señales que apuntan a su regreso y que ya están pronto. Y entonces dice, vayan y adviértales, porque yo no quiero que nadie se pierda. Adviértanles. De ellos depende si escuchan o no, pero ustedes laven sus manos de sangre y adviértanles. Más adelante les digo que el Señor nos ha puesto a leer todos estos libros proféticos. Yo ya voy, por gracia de Dios, en el libro de Ezequiel, y dice, mira, la gente que es mala va a morir por sus maldades, pero si tú les adviertes, ellos se pueden arrepentir y salvar su vida. Pero si ellos mueren porque tú no les dijiste por sus pecados, también su sangre te la cobraré a ti. Pero si tú le adviertes y él de todos modos no hace caso y por sus pecados muere, tú quedarás libre de la sangre de aquel a que le pudiste advertir y no lo hiciste, ¿verdad? Y bueno, entonces el Señor pone un fundamento para prepararnos con Proverbios, después con Eclesiastés, reafirmando el hombre más sabio de los tiempos que existió, Salomón, que todo en esta vida,
que no tiene que ver con nuestra relación con Dios es vanidad. Y cuando decimos vanidad es vano, es algo superfluo, es algo que desaparece. Y en el último de los capítulos de Eclesiastés concluye Salomón diciendo: el fin de todo este discurso de Eclesiastés es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Y después nos manda a cantar de los cantares, donde el Señor nos empieza a preparar y a decir: quiero que sean esa novia. Iglesia, quiero que seas esa novia de cantar de los cantares, esa bella, fiel, humilde y abnegada sunamita que rechaza el mundo, que rechaza al rey, al palacio, todo lo que ofrece este mundo que es pasajero, que es muy atrayente, pero ella tenía bien arraigado el fundamento de que su novio, su amado, ese aparentemente humilde pastorcito que es nuestro tremendo Señor, era el que ella anhelaba. Dice: iglesia, yo quiero que estés anhelando a ese pastor, quiero que seas esa tsunamita que se está preparando y guardando para su novio, y que con esa intensidad y pasión defendamos nuestra mente y corazón para aquel que le pertenece y lo merece. Y entonces ahora sí viene el Señor diciéndonos por qué. Empezamos con el libro de Isaías: porque viene pronto el juicio que Dios ha dictado sobre la humanidad y sobre el adversario, que Dios ya está reprendido, y Dios lo reprenda, no tiene poder sobre nosotros, Satanás y sus demonios. Y así concluyó Isaías, llevándonos en esa dirección, y por eso el Señor quiere que sigamos leyendo los libros proféticos. Entonces hago esta introducción y esta remembranza para que los nuevos vayan entendiendo el concepto de estos estudios, y para los que ya estamos desde el Proverbios para acá, reafirmemos el conocimiento y el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Y entonces ahora sí empezamos. Dice: Jeremías cuenta con 52 capítulos. Jeremías cuenta con 52 capítulos. Jeremías e Isaías no fueron contemporáneos. Isaías profetizó durante el reinado de Acaz, del rey Ezequías, entre otros, por allá en el año 600 y fracción 740, más o menos antes de Jesucristo. También, también tengo otros de los reyes: Joacás, Josías, Joacín, Joaquín. Bueno, esos son los reyes por los cuales profetiza Jeremías. Jeremías viene 100 años después de Isaías. Recordemos que una de las profecías que dio el Señor en Isaías capítulo 39 al rey Ezequías, de esa conquista, tras esa soberbia que él mostró, iba a venir 100 años después, y el cumplimiento le toca a Jeremías. Esa profecía de Isaías 39 le toca a Jeremías, y Jeremías profetiza en Judá también como Isaías, y lo hace antes y también después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Recuerden que es a Babilonia a quien se escogió o se eligió o se le dio permiso, porque siempre las potencias siempre están queriendo conquistarse unas a otras, pero sobre todo conquistar donde hay riqueza. Y la tierra que Israel tenía, recuerden que fue la nación más preciosa que existía y que Dios la escogió para ellos. De toda la tierra, esa tierra prometida, Canaán, donde se funda Jerusalén, ¿verdad?, es la más preciosa, manaba, la tierra manaba leche y miel, riquezas que en ese tiempo era lo más valioso, la leche, la miel, ¿verdad? Y cuando van los 12 espías, ¿verdad?, a ver una de esas ciudades que tenían que ser conquistadas, dicen que ellos regresan 2 hombres que eran fuertes, aguerridos, guerreros, vienen cargando un racimo de uvas. 2 hombres, un racimo de uvas. Imaginémonos la riqueza que había ahí.
no por nada querían siempre quitarles el territorio y conquistarlo, ¿verdad? Entonces, una de las características de Jeremías, chicos, es que así como nuestro Señor Jesucristo, esa es la similitud. Recordemos que toda la Biblia, desde el principio de Génesis hasta final Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo es acerca del Redentor de la humanidad. Y dice que Jeremías como Jesucristo fueron muy similares. Ambos fueron rechazados y juzgados por el pueblo, por los líderes, por predicar el mensaje de Dios. Jeremías y Jesucristo predicaban el mensaje de Dios y ambos fueron rechazados por el mismo pueblo, porque Jeremías también le está predicando, le está profetizando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es el que lo maltrata, porque no quiere oír la verdad. A la gente no le gusta que le digan la verdad. No nos gusta oír la verdad. Solamente aquellos a que Dios ha despertado su espíritu y que tienen conciencia de esa necesidad del Señor, aceptan la verdad, porque nos conduce al arrepentimiento y a la vida, ¿verdad? Al enemigo no le gusta que la gente se salve. Él solo vino a robar, matar y destruir, y lo está logrando. Por eso el Señor dice: den voces, para que se den cuenta que están siendo engañados. Y entonces Él también vive la dureza de la gente que se rebela ante Dios por el mensaje de salvación. Él vivió el asedio, la caída y el exilio de su pueblo, Jerusalén, en Jerusalén. No por nada el nombre de Jeremías quiere decir: Dios es alto, Dios exaltará. Y en algunas otras traducciones dice: Dios exaltará o Dios eleva. Viene del hebreo escrito Yahweh, que significa exalta, y viene también con la combinación Yirme, que es exaltación. Juntos se pronuncia Yirmer Yahu y significa Dios es alto, porque siempre estamos reconociendo la soberanía de Dios, y Dios exalta o Dios eleva a aquellos que prestan atención a su palabra. Y bueno, entre otras cosas, estamos hablando de que Jeremías empieza su ministerio a los 20 años de edad. Ahorita que leamos el capítulo 21 vamos a ver por qué él dice: yo soy muy joven, yo no sé hablar. Tenía 20 años de edad cuando el Señor lo escoge para que lleve ese mensaje, que no era nada agradable y no era nada fácil. Hoy en día, cuando el Señor nos pone a hablar de su palabra, que es verdad, de repente no es fácil. A algunos nos da miedo por la reacción de la gente que no le gusta oír la verdad y que empieza, ¿verdad?, a atacar la verdad. Pero clamamos por la salvación de sus almas porque están ciegos. Dice Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a nosotros nos ha dado luz el Señor para hablar la verdad. La verdad se tiene que saber para que nadie diga: yo no supe, ¿verdad? Y más que nada en obediencia de aquel que nos ha escogido para llevar su mensaje de salvación. Entonces no fue nada fácil para él. Dice que siendo apenas un joven, él también, al igual que uno de los reyes a los que él le profetiza, Josías, que empieza desde los 8 años y finalmente empieza a ejercer a los 16 años como rey. Veamos cómo Dios en ese tiempo usó jóvenes. Y hoy en día también lo hace. Que ningún joven diga: no puedo, porque el Señor capacita. Lo vamos a ver. Ya me voy rápido porque ya quiero leer el capítulo 1, ¿verdad? Pero estoy dándoles como esa introducción de lo que habla todo el libro de Jeremías, para que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Él habla acerca de cuándo cae el juicio, habla de por qué sus corazones eran tan duros, que el Señor tiene que disciplinar, porque cuando algo que está mal no se corta, cuando hay un cáncer, se tiene que cortar, si no hay otra forma, para que no contamine el resto. Eso es lo que el Señor hace. El pueblo que está actuando mal tiene que ser erradicado. Por eso, cuando dice el Señor que ha dictado sentencia sobre la humanidad, está advirtiendo que hay un cáncer que está invadiendo a toda la humanidad.
y como no hay forma de, tiene que cortar. Por eso es su día de ira, para cortar ese cáncer y dejar lo que es sano, para que prevalezca. Pero bueno, más adelante les contamos, vamos viendo otro. Al final del libro de Jeremías vamos a hacer otro repaso como lo hicimos en Isaías. Y nos vamos a la lectura del capítulo 1, ¿verdad? Lo leemos para que todos escuchamos y vayamos comprendiendo, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, llamamiento y comisión de Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot. Perdón, ayer me preguntaban que qué traducción yo estoy leyendo. Mi base siempre es Reina Valera, pero este año me tocó comparar la escritura en la nueva traducción de las Américas. La traducción que ustedes tengan, yo les sugiero, ¿verdad? Es una sugerencia. Siempre tengan como base Reina Valera 1960 y de ahí pueden ir comparando otras traducciones porque traen un lenguaje actual, moderno, más claro, que nos permite comprender mejor. Es una ayuda que el Señor ha provisto también, ¿verdad? Para que hoy en día nadie diga no entiendo. La TLA es clara, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos así, continúo. Dice 2, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, y también vino a él la palabra en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Aquí introduce que está en 3 reinados. Le tocó estar en 3 reinados profetizando la verdad, así que no le fue nada fácil, pero el Señor lo sostuvo a pesar de los ataques tremendos que tuvo por hablar la verdad. Y vino a mí la palabra del Señor: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ay, Señor mío, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor entre ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Y vino entonces a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor: desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos los muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá, y yo pronunciaré mis juicios contra ellos, por toda su maldad, porque me han abandonado. Ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Acuérdense de esta expresión en los evangelios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Dice Cristo: en este mundo tendrán aflicciones. Pelearán contra ti, tendrás aflicciones, pero cobra ánimo. Yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes todos los días para ayudarles a pasar por las aflicciones. Hemos dicho que siempre la palabra de Dios es trascendental.
abarca a toda generación. Y hoy yo no sé para quién el Señor está dando esta palabra. No importa, por lo que estés pasando, el Señor está contigo. El Señor dice, confía en mí, yo te sostengo. Y empieza aquí aclarando Isaías, Jeremías, estoy bien clavada con Isaías, y empieza Jeremías diciendo que él viene de un linaje de sacerdotes, ¿verdad? Él viene de familia que ya eran sacerdotes consagrados a Dios. Y de ahí saca el Señor para hablarle a este pueblo en 3 reinados. Por los tiempos, me voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Y aquí vemos la importancia de saber las genealogías nuevamente, para saber el linaje y por qué Dios escoge, y que sepamos que dentro del linaje muchas veces hay quienes no nos sentimos dignos de ser escogidos por el Señor, pero al Señor le place porque Él es el que prepara. Finalmente es el Señor el que capacita, porque es Él el que habla, no nosotros, ¿verdad? Y bueno, en el reinado de Josías, porque dice que él estuvo en el reinado de Josías, el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 1 al 23, habla acerca de cuando Josías es entronizado de 8 años de edad, y todo el capítulo está relatando acerca del rey Josías. Y lo que sobresale es, a diferencia de estos 3 reyes con los cuales estuvo Jeremías, fue el único de esos 3 reinos que hizo lo que Dios quería. Dice el libro de Segundo de los Reyes, solamente vamos a leer el versículo 1, pero ustedes pueden leerlo después todo lo demás. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. Hizo lo correcto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es uno de los reyes que empieza Jeremías diciendo, con los cuales él estuvo profetizando. Y aquí algo bien interesante, que no habla acerca del padre, no habla acerca del padre de Josías, habla acerca de la madre, y habla acerca de el abuelo, porque muchas veces en las familias se levanta a alguien que no cuenta con el respaldo del padre, de la madre o de los hermanos, ¿verdad? Pero siempre el Señor va a tener a alguien que te respalda todo el tiempo. Cuando el Señor dice yo estoy contigo, es porque Él siempre pone a alguien que te respalde, porque Él te ha escogido. Y muchas veces el padre no se porta como debe de ser el varón, pero el Señor levanta a la madre para que respalde. Pero dice el Señor, pero si tu padre y tu madre no se portan a la altura, yo ocupo su lugar. No te quedas solo. Si tu padre o tu madre te desprecian, te abandonan, no te respaldan, con todo yo te sostengo y vengo a ser tu padre. Mejor es hoy, de verdad, es mejor tener a Dios como padre que a un ser humano imperfecto, egoísta, ¿verdad? Pero Dios es bueno y cambia los corazones. Y ahí nos habla acerca de ese primer reinado, ¿verdad? De ese primer reinado con el que está, pero también habla del rey Joacim, y habla acerca de que en el segundo libro de los Reyes 23, 36 y 37 habla de ese rey Joacim, y él hizo todo lo contrario, porque dice que Josías desde chiquito, desde los 8 años, empezó a andar con el Señor y a hacer lo que al Señor le agradaba, ¿verdad? Pero vemos otro rey mayor, ¿verdad? Es la importancia, chicos, veamos, dejemos que el Espíritu nos vaya guiando y enseñando. Es la importancia que desde niños pongamos los fundamentos de la verdad en su corazón, para que aun cuando sean adultos no se aparten del camino de la verdad. Es importante que a todo niño se le hable de la palabra de Dios,
porque aunque digamos que no la va a comprender en su momento, quedará guardada en su memoria. Y de ahí el Espíritu Santo le hará recordar para mantenerlo en integridad, como a este rey Josías con apenas 8 añitos de edad, ¿verdad? Y él desde esa edad se mantuvo íntegro. La palabra de Dios dice que él hizo conforme a lo que Dios decía. A diferencia de Josías, segundo de los Reyes 23, 36 y 37. ...23, 36 y 37... dice... Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías. Ahorita vamos a resaltar ese otro hecho. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Aquí también se habla de una mujer. Hemos dicho que el Señor había puesto los días viernes estudio de mujeres, porque dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derrumba. Vimos ya un ejemplo de una madre que se mantuvo íntegra al Señor y que edificó su casa, y que hizo esa mujer de un pequeño niño un rey que temió a Dios y que hizo tremendas cosas por la adoración. Pero también aquí vimos una mujer necia que derrumbó su casa con sus propias manos, que hizo que este hijo suyo no anduviera en los caminos de Dios. El Señor hoy nos está enseñando que en casa se empieza el fundamento, para bien o para mal. Y el Señor quiere que fundemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, para que nos vaya bien a todos en la casa. Que en casa se levante alguien para que el Señor restaure a toda esa familia. Y el otro rey, Sedequías, segundo libro de los Reyes 24, 18 y 19. Sedequías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Otra mujer que también fue necia y que derribó su casa. Y aquí cuando está hablando de Jeremías, no es de este Jeremías, es otro. Recuerden que eran unos nombres muy comunes, muy familiares, como hoy en día vemos muchos José, muchos Pedro, muchos Tomás, ¿verdad? Para más o menos darnos una idea. Vemos 3 reinados, de los cuales solamente uno hizo lo que Dios decía. Solamente uno tuvo un buen fundamento desde casa. Pero eso no quiere decir que siempre que hay un buen fundamento vas a tener un buen resultado. Hay ocasiones en que no. Más adelante en el libro profético de Ezequías dice, no se preocupen, ya no va a llevar el castigo el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, como originalmente hago. El Señor va modificando por gracia la ley. El principio no cambia. Un principio es eterno, no cambia. La ley sí se puede modificar, y el Señor lo hace en favor de aquellos que ve que necesitan gracia. Y entonces va a haber ocasiones en que el padre sea bueno, pero el hijo, aunque tenga buen fundamento, será malo. Y habrá ocasiones en que el padre es el malo, no hay buen fundamento, pero el hijo elige ser buen hijo. Y por eso dice, ya no, dice el Señor, ya no van a llevar las cargas de los pecados los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Y vemos ahí la enseñanza y la importancia de que todos, decíamos ayer que el Señor escoge a alguien para un propósito específico, pero tampoco jamás el Señor desprecia a quienes le buscan de todo corazón, y el Señor toma a todos y los prepara para cumplir con su propósito, ¿verdad? Y dice aquí, yo fui elegido antes de nacer. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dice, antes de que te formaras en el seno materno yo te conocí. Jeremías, tú fuiste elegido antes de venir a la tierra, porque yo ya había puesto un propósito en ti. Y aquí es donde vemos lo que decíamos ayer, el Señor escoge para dichos propósitos. Hay 5 ministerios que el Señor asigna a ciertas personas que Él decide elegir, porque deposita de su espíritu. El Señor ve un corazón
en la persona que es el adecuado para que Él ponga una responsabilidad mayor que a otras. A todos nos da dones y talentos, pero hay ministerios que solamente de alguna manera específica se los da a algunos. Y en este caso de Jeremías sucede así. Y Jeremías entonces le está diciendo: Señor, yo soy muy joven, yo no sé hablar, tengo 20 años. Y el Señor usa a un joven para reprender a otros jóvenes. Los reyes que ya vimos eran muy jóvenes. Y sin embargo el Señor le dice que nadie desprecie tu juventud, porque le vas a hablar a todo el pueblo, no nada más a los reyes que son jóvenes. El Señor sí dice que el hombre con el hombre se aguza. Y el Señor empieza con esta expresión. Jeremías no es el primero y no es el único que dice cuando le llaman: yo no sé hablar, yo no puedo. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, del 10 al 12, habla cuando el Señor llama a Moisés para que también dirija al pueblo y hable contra un rey, contra una potencia. Y dice a Moisés: yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿verdad? Léanlo, no es el único. Y así como a Moisés y como a Jeremías, el Señor le dice: no vas solo, yo voy contigo. Dice: no vas tú solamente me vas a servir como vocero. Quien va a hacer todas las cosas soy yo. Yo pondré de mi espíritu en ti para que tú hagas todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y dice: yo soy joven. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que también era un muy jovencito, criado por buenas mujeres, que le pusieron un fundamento para bien. Timoteo lo escoge Pablo siendo muy joven y le delega mucha responsabilidad para algunas iglesias en ese tiempo. Y le dice Pablo, citando, conociendo, otra vez reiteramos la importancia de conocer la palabra, porque todos debemos de citar de la palabra que es verdad. Y Pablo, conociendo que Dios escogía jóvenes, Pablo, conociendo que escogía a jóvenes para hacer su voluntad, le cita del recuerdo de Jeremías, que muy joven, de 20 años, Dios lo usó para hacer su voluntad. Y le dice Pablo en la primera carta a Timoteo 4:12 a Timoteo, le dice lo siguiente: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y más adelante sigue hablando, Pablo le dice: sigue en el fundamento que fuiste persuadido a creer desde joven, que te infundió tu madre y tu abuela. Loida e Eunice eran esos dos nombres que también están escritos. Dios deja nombres escritos para honra o para deshonra, para ejemplo a seguir o para ejemplo a no seguir. Y hay nombres de mujeres y de hombres que el Señor deja escritos para que veamos la consecuencia de actuar conforme a su pensamiento, con buenas consecuencias o con malas consecuencias, ¿verdad? Ya lo vimos, la importancia de... Y dice el Señor: a donde quiera que vayas, yo te voy a respaldar. Dice: todo lo que yo te diga que hagas, tú lo vas a decir. En el versículo del 7 al 9 de Jeremías, perdónenme, todavía no nos componemos de la garganta. En el capítulo 7 al 9 de Jeremías, habla de que Él lo va a respaldar. Y en Mateo 10, 19 y 20, Jesucristo hace lo mío. Mateo 10, 19 y 20, dice así: pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Cuando dice el Señor: cuando ustedes sean entregados ante gobernantes o ante cualquiera que pida razón de su fe, de lo que ustedes creen, dice: no teman. Aquí Dios le dice a Jeremías: no temas ante ellos, porque yo soy el que va a hablar por ti. Pero si aún tú, teniendo mi espíritu, te sientes con miedo, cuídate de que entonces yo no ponga también más temor en ti y de verdad no hablas. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos de tener fe y confianza en el Señor, porque dice que con fe lograremos todo, pero sin fe
nada podemos hacer. Por eso el Señor está diciéndole, cree que yo estoy contigo y que yo te respaldo. No temas, tú solamente esfuérzate y sé valiente. 1% esfuérzate y sé valiente. Todo lo demás, 99% yo lo hago. 99% yo lo hago y tú haces un 1%, ¿verdad? Y ese 1% pues hay que esforzarnos por hacerlo bien, muchachos, ¿verdad? Confiemos que es el Señor el que nos guía, que es el Señor el que cuida de nosotros. Y entonces el Señor, cuando dice ustedes deciden hacer lo que yo les digo, entonces yo doy poder para que arranquen, derriben, destruyan, derroquen, edifiquen y planten. Es el poder que el Señor le da a todos aquellos que le dicen, sí, Señor, me voy a esforzar por hacer tu voluntad. Viene calamidad. Les hemos dicho que la palabra de Dios trasciende. Y aquí cuando dice, el Señor le dice, viene calamidad, voy a traer la destrucción en este tiempo de manera física al pueblo de Israel, que ya fue predicho en Isaías 39, pero también el Señor nos está advirtiendo hoy a nosotros, viene calamidad del norte. Viene calamidad del norte al sur. Porque dice la palabra de Dios que Cristo, cuando dice de las últimas señales, o de las señales de los últimos tiempos, habla acerca de pestes que ya empezaron. Pestes en un lugar tras otro, terremotos en un lugar tras otro, aumento de la delincuencia, el amor de la mayor parte se enfriaría, el evangelio también se predicaría. Y aquí en Jeremías se está cumpliendo, haciéndonos recordar lo que Jesucristo dijo que sucedería. Hoy el Señor dice, el que sea sabio y entendido preste atención a lo que el Espíritu dice. Solo Dios podrá revelarnos lo que hemos de hacer en el momento en que sucede una situación. Al pueblo de Israel siempre el Señor les estuvo diciendo, huyan y no miren atrás, vayan a tal lado para que sean salvados. El Señor no ha cambiado, dice que su brazo no se ha acortado, Él sigue advirtiéndonos. Y lo que nosotros hoy en día tendríamos que estar haciendo es estar pegados al Señor mediante su palabra y su pueblo, que es al que el Señor transmite lo que va a suceder para que podamos salvar nuestra vida. Porque mientras no venga en definitiva el día de Armagedón, porque estas solamente son pestes, estas solamente son señales de principio de lo que vendrá al final en Apocalipsis. Pero el Señor dice que salva a su pueblo, ese pequeño remanente, de todas estas cosas, de todas estas pestes, de todas estas calamidades que se vienen. El Señor salva a su pueblo. Pero hay que prestar atención, estar ahí, como las vírgenes prudentes, atentas a la palabra escrita, atentos todos en oración buscando del Señor para que estemos con un oído atento a lo que el Señor nos diga. Y hoy en día, de un tiempo para acá, sobre todo con la primer pandemia que tuvimos, que viene otra muy pronto, con la primer pandemia que tuvimos, hablaba acerca de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud. Y hoy nuevamente el Señor está diciendo a voces, pero a muchas voces y a gritos por muchos medios, cuiden su salud, mantengan un peso saludable, no por vanidad, por salud. Aprendan a comer de una manera distinta. El Señor ha tratado conmigo y todos lo han visto. Yo tenía una batalla de hipotiroidismo tremenda. Entré también en el ciclo de la menopausia y todos sabemos el trastorno que hay ahí hormonal, y lo primero que afecta en la mayoría es el aumento de peso. Entonces el Señor nos dice, cuídense, sean sabios en cuidar su templo, coman sano, ¿verdad? Ya la pandemia dejó claro que es importante cuidarse. El que sea sabio y entendido preste atención. Cuide su espíritu, coma el alimento puro, no contaminado de la palabra de Dios. Alimente su espíritu y su alma del alimento puro y verdadero, no adulterado de la palabra de Dios. Y también cuidemos nuestro cuerpo. El Señor nos previene. El Señor es muy sabio, ¿verdad? Dice aquí, cuando Dios le hace preguntas a Jeremías, ¿qué ves?
¿verdad? Siempre que el Señor hace preguntas no es porque el Señor no sepa. El Señor todo lo sabe. Dice Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi boca. Vamos a leerlo. El Salmo 139:4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, esta traducción dice así, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dice, aún no sale la palabra de mi boca. En otra traducción, cuando tú, Señor, ya lo sabes. Tú conoces mis pensamientos. Entonces, cuando el Señor hace una pregunta, es para que aquel al que le pregunta se dé cuenta él mismo de la posición en la que se encuentra, ya sea del nivel de conocimiento y de entendimiento que tiene, para que vea que es Dios el que le da todo. Conocimiento, entendimiento, revelación, sabiduría y todo, ¿verdad? Para que Él sepa en la posición en la que está y que depende de Dios, no porque Dios no sepa, es para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y que si estamos mal ante el Señor nos da la oportunidad de ir ante arrepentimiento, para que por el medio del arrepentimiento salvemos nuestra vida, entre otras cosas. Pero muchas veces allá también, como al profeta, esta mujer viuda llega y le dice, Señor, mi esposo ha muerto y él servía al Señor, pero tengo una deuda muy grande y viene el acreedor y se va a llevar a mis hijos porque no tengo con qué pagar. Y le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? No es que el profeta no supiera. Recordemos que un profeta es palabra de Dios. Un profeta lleva la palabra de Dios. No es que el profeta no supiera. Él ya sabía, pero quería que ella comprendiera que siempre Dios tiene algo. Nunca te deja totalmente desamparado. Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Revélame qué tienes en tu casa. Y entonces la mujer dice, tengo una vasija de aceite. Y le dice el profeta, ve, consigue con tus vecinas muchas, no pocas, muchas vasijas vacías, todas las que puedas. Enciérrate en tu casa, cierra la puerta con tus niños y llena todas las vasijas del aceite que tienes en la sola vasija en tu casa. Y empieza la mujer a llenar todas las vasijas y de repente sigue la vasija original llena. Y le dice a su niño, tráeme más. Dice, mamá, ya no hay más. Yo siempre que leo, digo, esa mujer se debe haber arrepentido de no haber buscado más. Pero bueno, llena y le dice al profeta, ya está. Dice, bueno, vende el aceite, paga tu deuda y con eso, oigan, con eso vive el resto de tu vida. Tú y tus hijos, la bendición del Señor enriquece, pero no estamos con el Señor por la bendición. Estamos con el Señor porque Él merece que se le obedezca, porque merece que se le reconozca, porque es Dios. Dé o no dé, Él es Dios y merece que nosotros le reconozcamos y le obedezcamos y le adoremos. Los hijos no deben estar con los padres y a los padres no nos gusta que los hijos solo nos vean como una cuenta de banco. Que nos amen, les demos o no les demos, tengamos o no tengamos. ¿Y cómo valoramos a nuestros hijos cuando pasan aflicciones con nosotros? Yo les he dicho, pasé por algunas temporadas en mi vida que jamás el Señor nos dejó sin techo y sin comida, aunque yo no tenía trabajo. Pero ¿cómo valora uno cuando tus niños, sabiendo que no hay techo, no hay comida aparentemente, se pegan a ti y dicen, mis niños pudieron haberse quedado con su padre que tenía, se quedó con todo, con las tierras, los negocios, el dinero, la casa. Pero dijeron, nosotros nos vamos contigo. ¿Cómo valora uno el amor genuino y la fidelidad, señores? Y no queda sin recompensa. El Señor provió para mis hijos todo, les dio carrera, los hizo hombres de bien. El Señor tomó el lugar de padre y de esposo, y es lo mejor que le puede pasar hoy a todas las mujercitas u hombres que estén solos por cualquier situación. El Señor lo sabe, Él es tu proveedor, Él es el que provee. Uno valora el amor genuino, desinteresado, el Señor es igual, el Señor lo hace igual. Y entonces el Señor está hablando aquí acerca de que todos hemos sido escogidos por el Señor para algo en específico.
Y mientras el Señor les revela a ustedes que lo que sí queda claro es lo que dijo Jesucristo: vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Isaías concluía con el Señor predicando el Evangelio, Dios hablando del Evangelio, diciendo: ve y salva a todo mi pueblo que está por allá disperso. Esta iglesia el Señor la levantó para su pueblo principalmente, porque dice, me dijo el Señor. Y el Señor me permite irles revelando poco a poco. Vean cómo es, porque yo soy bien, yo de repente no sé para guardarme las buenas noticias, las buenas cosas, y el Señor me ha ido calmando y de manera gradual. Esta iglesia de Vengan a Mí virtual, por el momento que el Señor levantó, es para atender a su pueblo, porque dice Maribel: mis hijos andan como ovejas desolladas y desparramadas sin pastor, andan decepcionados, andan heridos, y yo he escuchado su clamor, yo he escuchado su corazón herido y los voy a atender, porque viene un tiempo difícil, se viene el tiempo del fin, y yo no quiero que ellos la pasen mal. Y entonces este llamado por eso es: vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cargados, pero no solamente es para su pueblo que está desatendido, sino para todos. Por eso uso esa expresión. Mateo 11, 28, 29, vengan a mí, todos los que están cargados, cansados, afligidos, afanados, desconcertados, no importa la condición en la que estén, vengan que yo los haré descansar. ¿Quieres conocer? Yo te haré conocer. ¿Quieres descanso para tu alma? Yo te lo voy a dar. Lo que tú necesites, ven a mí, yo lo tengo y lo encontrarás. Esa es la razón por qué el Señor nos levantó para hacer esto. Y yo, igual que Jeremías, igual que Moisés, dije: Señor, yo no sé hablar. Señor, yo solamente terminé la secundaria, Señor, no concluí los demás estudios. Señor, y uno empieza a darle las excusas al Señor. Y el Señor dice: yo te escogí y no eres tú. Yo voy a hablar por ti. Soy yo el que dirige. Tú solamente esfuérzate, sé valiente y confía, porque sí, no la vas a pasar bien. Va a haber quienes te van a rechazar, va a haber quienes se van a burlar de ti, pero no lo hacen de ti. El Señor prepara a sus hijos. El Señor tuvo 3 años intensos conmigo para prepararnos para todo lo que se tiene que enfrentar por hablar acerca de la verdad. La verdad no peca, pero incomoda a muchos. Pero la verdad, quienes la están ansiando, la van a abrazar, porque su vida depende de que abracen la verdad y de que conozcan al Señor como Él es. Y hoy el Señor nuevamente les hace la invitación a los que son nuevos, ¿verdad? Los que ya formamos parte de la iglesia, los que ya confesamos, pero si de alguna manera sientes que has fallado al Señor y quieres volver, también es para ti, ¿verdad? Que hoy confieses con tu boca lo que tu corazón está creyendo, porque el Espíritu te ha llamado para vida, y que le digas: Señor Jehová Dios de los ejércitos, creador de todas las cosas, Padre de Jesucristo, a ti, único Dios verdadero, te pido perdón, porque no he andado en tus caminos o porque me alejé. Pero hoy, como soy tu oveja, escucho tu voz y obedezco, y vengo nuevamente a restaurar mi vida y a decirte: Padre, perdóname, te fallé. Por favor, ven a mí. Por favor, ven a mí. Y entonces decimos: Señor, por favor, restáuranos. Hoy, Señor, que te conozco de primera vez, te digo: sí quiero que seas mi Dios, sí quiero conocerte más, sí quiero que Jesús sea quien me salve de todo lo que se viene. Quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Yo reconozco que necesito saber la verdad y sé que en ti se encuentra, y yo quiero pertenecer a tu pueblo, ese pueblo que tú estás juntando para salvación. Yo quiero, Señor, yo creo en ti. Y si tú lo crees, si tú lo has pronunciado con tu boca, en el nombre de Jesús, cierra esa oración y di amén. Y eres bienvenido al pueblo de Dios, porque Dios te toma como hijo y como parte de su pueblo. Y sean bienvenidos a esta familia espiritual de esta iglesia virtual. Vengan a mí, ¿verdad? Sean bienvenidos. Claro que sí. Rosy,
Buenos días, dice, yo la he escuchado que mencionas una pandemia, si me lo puedes explicar, por favor. Sí, chicos, incluso, miren, cuando Jesucristo dijo que las señales de su presencia, de que ya estaría cerca para él ya ejecutar lo que dice Apocalipsis, que Dios le ha delegado a Jesucristo para terminar con toda la maldad, dice que antes de que eso sucediera, Jesús dice, les dice a sus discípulos y nos dice a todos nosotros, habrá pestes en un lugar tras otro, como nunca antes. ¿Sí? Por todo el mundo, en un lugar tras otro, pestes. Ya hemos empezado, ¿verdad? Esta última pandemia que de hecho no se termina de ir del COVID y que obviamente sabemos por los medios, ¿verdad? Que se están levantando nuevas cepas para continuar con todo esto que era una profecía. Recordemos que aquí en los libros de las profecías Dios determina un castigo y usa la gente malvada que de por sí ya quiere actuar mal, porque el Señor nos está deteniendo. El Señor detiene a toda la gente que quiere actuar mal, porque Él es bueno y Él espera solo cumplir con su propósito. Y cuando ya es el tiempo de que alguien sea disciplinado, el Señor suelta esa maldad, ¿verdad? No porque la tenga Él, sino porque ya está en gente que no se quiere someter a la soberanía de Dios y desarrolla solamente lo que vimos como obras de la carne. A eso le suman la influencia de Satanás, que está en revelación de Dios, ¿verdad? Está en rebeldía contra Dios para potencializar la maldad que hay en su corazón y entonces ejecutan sus planes. Y entonces todo lo que hoy está sucediendo con todas esas naciones y potencias que creen dominar el mundo, que ya se ha dado voces de que esa pandemia fue para acabar con un cierto grupo de personas, ¿verdad? Ellos creen que van a hacer limpieza en el mundo minimizando humanidad. Eso no es nuevo, señores. En el libro de Éxodo, cuando Dios levanta a Moisés, lo levanta porque mismo Faraón se vuelve contra el pueblo y dice, vamos a matarlos y acabarlos, porque ellos se van a hacer muchos y después nos van a conquistar o se van a aliar con los otros gobernantes para invadirnos. Son muchos. Y la mentalidad malvada del ser humano es acabar con la humanidad. Eso no es nuevo, ese es algo que el enemigo viene poniendo en el corazón del hombre que no se sujeta a Dios para cumplir sus fines perversos. Pero a fin de cuentas, todo esto también sucede porque hay una profecía que se va a cumplir y el Señor hace que se cumpla porque sabe que así como hay gente buena, hay gente mala. Y simplemente permite que den rienda suelta a su forma egoísta y malvada de pensar. Entonces, con respuesta a esta siguiente pandemia es que Cristo dijo, habrá pestes en un lugar tras otro, y habrá terremotos en un lugar tras otro, y habrá aumento de la delincuencia, y el amor de la mayor parte se enfriaría. Hoy todos podemos ver que así es. Y cuando decimos ya empezó la peste en un lugar tras otro, no se puede ir. Y claro que están preparando otra, porque el Señor dijo pestes. No dijo una peste, dijo pestes. Y a eso nos referimos. Y cuando nosotros les hablamos a ustedes y les instruimos en que busquen al Señor de todo corazón, que en intimidad oren al Señor para que el Señor les revele. El Señor nos revela a todos y abre nuestro entendimiento para comprender los tiempos y las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, con relación a lo que Cristo dijo y con relación a lo que estamos viviendo, es que estamos conscientes que vienen. Y hoy, si vemos las noticias y escuchan a otros predicadores, el Espíritu solamente nos va a permitir hablar en su momento lo que se tiene que hablar. A medida que Él decide en qué momento se revela todo lo demás, uno habla cuando el Espíritu manda, cuando el Espíritu dice, y las profecías se están cumpliendo. Y el Señor lo que hoy está diciendo es, cuiden su alimentación,
porque ya lo vimos con la otra peste. Los que estaban con un sistema inmunológico fuerte, que mantenían un hábito de salud, fueron los que tuvieron más probabilidades de sobrevivir. Hubo muchos que les dio y ni siquiera síntoma tuvieron o mayor problema por lo que sucedió. Así que todos hemos oído noticias de que pasa esto, de que viene esto otro, porque la mente del hombre está torcida, pero Dios lo está permitiendo porque hay profecías que se tienen que cumplir. Es un cumplimiento de profecía. Para este tiempo es que el Señor les estuvo permitiendo mantenerse con ese odio y esa euforia, ¿verdad? Esa locura, como aquel Hitler que estaba loco y que mató a mucha gente, ¿verdad? Así hoy en día hay mucha gente que está trastornada y que está dominada por el enemigo para hacer todo este tipo de maldades. Y el Señor, como conoce el corazón de la humanidad, dice, mira, va a pasar esto en determinado tiempo. Cuando Cristo lo dijo hace más de 2000 años a sus discípulos, les dijo, va a suceder esto. Para ellos era algo terremotos, pues casi no temblaba, ¿verdad? Casi no temblaba. Es como cuando le dice Dios a Noé, va a llover. Para Noé, para empezar, la palabra lluvia era nueva en todo su léxico. Y el significado mucho más, porque no llovía, porque en ese tiempo dice que el Señor traía un rocío que regaba toda la tierra. Un rocío que regaba toda la tierra. Sin embargo, Noé, aunque no comprendía, él obedeció lo que el Señor le dijo. Dice, haz un arca porque va a llover. Y él dijo, vemos en el libro que habla acerca de lo que Noé hace, dice, hizo precisamente así como Dios le dijo. Ahora, en el último de los casos, cuidar nuestra salud nos conviene a nosotros, pase lo que pase. Comer sano te da salud, evitas diabetes, evitas hipertensión, evitas mala circulación, evitas que el colesterol te cause estragos, que hasta te pueda causar una embolia, una parálisis, ¿verdad? Sabiduría. Y si ya tuvimos una peste anterior que nos dijo que cuidar nuestra salud es indispensable, seamos sabios y entendidos. Y si luego la palabra de Dios ya nos dijo que esto es un cumplimiento del que Cristo viene pronto, señores, pidámosle al Señor que nos llene de humildad para reconocer que necesitamos de Él y de otros voceros que Él tiene para comprender la verdad. Y sobre todo, que nos permita acercarnos a Él para que por medio de sus voceros y de su propia palabra, recibamos instrucción de qué vamos a hacer. Cuando el Señor nos puso a leer los libros proféticos, querida iglesia, amados míos, cuando el Señor nos puso a leer los libros proféticos, cada día cobra más sentido para mí, es porque está dando instrucciones a su pueblo y a todo al que quiera unirse a su pueblo, porque el Señor siempre salva a ese pequeño remanente. Acuérdense que hemos hablado, Isaías siempre dice, hay un pequeño remanente y por amor a ellos no destruiré todo, dice el Señor. Y Jesucristo dijo, siempre va a haber un pequeño remanente que el Señor va a rescatar porque le buscan de todo corazón, porque dicen, yo me mantengo apartado de todo este mundo, yo lucho contra mi carne que me hace pecar contra ti, para que tú me des de tu Espíritu Santo y yo me convierta en una virgen prudente, sabia, que espera el regreso del novio, apartada del mundo, apartada de contaminarme de otras cosas, para que cuando el novio venga, nos encuentre preparados y no distraídos. Por eso el Señor está levantando. No es la única iglesia que el Señor está levantando en este tiempo. Está levantando en muchos lugares, pueblos, tribus, lenguas y naciones. El Señor está levantando pequeños grupos para que sean atendidos, porque de repente son tantos que se deja de prestar esa atención.
por el egoísmo del ser humano, porque de repente te pierdes y dices, no, yo es mi iglesia, son mis miembros y nada más, pero nada más son tus miembros, si son 1000, solo son 300 tuyos, o si son 100, solo 20 son tuyos y los demás están desatendidos. Que Dios bendiga a sus pastores y que los ayude a encontrar el camino correcto. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, nosotros estamos para orar por los que están errados. Nosotros somos llamados para bendecir a los que nos maldicen, para orar por todos ellos que están perdidos. Nosotros estamos para seguir el ejemplo de Cristo, que cuando estuvo en la cruz, que estaba en la cruz clavado por todos los que estaban abajo, alegrándose de su desgracia, y Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos llamados a imitar a Cristo. Nosotros somos llamados a clamar por las almas perdidas y a pedir al Señor perdón por los que están equivocados. No para juzgarlos y señalarlos. Porque hay de aquel, dice David, ¿verdad? Cuando David fue levantado como rey y aún no era entronizado, y el que estaba en ese tiempo era Saúl, que se había apartado de Dios y que lo quería matar, lo andaba siguiendo para matarlo. Donde quiera que oía que David estaba, iba con sus tropas para matarlo. ¿Y saben qué hizo David? Dice, Dios me libre de pecar contra el ungido de Dios. Porque aunque ya estaba errado, porque aunque ya estaba perdido, él seguía siendo un ungido de Dios mientras no muriera. Y David honraba el que Dios le hubiese escogido un día y lo mantuviera con vida. David dice, si él todavía está con vida, es porque el Señor quiere que siga siendo rey y yo lo voy a honrar y lo voy a respetar. Líbreme Dios de pecar contra un ungido de Dios. ¿Quiénes son ungidos de Dios en este tiempo? Todos los que han aceptado a Jesús en su corazón, pero también sobre todo los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros. Todos ellos son ungidos de Dios. Y si por el momento se extraviaron, líbrenos Dios de pecar contra Él, murmurando o señalando a sus ungidos. Más bien oremos al Señor porque los ayude a volver al camino correcto, porque se han extraviado. El Señor se deleita en que mostremos misericordia para todos, no en que busquemos nosotros venganza por nosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros somos llamados a mostrar misericordia y gracia, porque uno hay que es juez y legislador, y es Jehová Dios. Él es el que juzga, y Él es el que sentencia, y Él es el que ejecuta. Nosotros solo vamos y le decimos, Señor, alguien está causando injusticia contra nosotros, y dejemos lo mejor en las manos del Señor. Sean sabios. Hay una ilustración que yo les he contado mucho de una mamá que iba con su pequeñito a una tienda, de esas tiendas antiguas que tenían afuera del mostrador muchos costalitos con las semillas, los dulces y todas esas cosas. Y entonces el niño veía y veía los dulces, y veía y veía los dulces, y el Señor le dice, toma con tus manos, agarra todos los que quieras y llévatelos. Y el niño le hacía así, y se pegaba a la mamá, y agarra al Señor con sus manos, agarra al Señor con sus manos, y le hace el niño así con su playerita y se los pone. Y bien contento se ve el niño, le dice a la mamá, papi, ¿por qué no agarrabas cuando el Señor te dijo que los tomaras? Y el niño sabio, vean, por eso Cristo dice, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Un niño sano. Y le dice, mami, mira, ve mis manos. Y están bien chiquitas, yo iba a agarrar poquito, pero las manos de él son más grandes y me dio más. Tomemos esa ilustración en todos los sentidos. Las manos del Señor son más grandes. Y si tú hoy necesitas justicia, que el Señor te haga justicia, porque su justicia es más grande que la tuya. Lo que sea que tú necesites por lo que estés pasando, si necesitas conocimiento, deja que el Señor te dé conocimiento, porque su conocimiento es más grande que el tuyo. Si necesitas alguna situación, paz, entendimiento, cualquier que sea la situación por la que estés pasando,
Deja que el Señor te dé con sus manos porque son más grandes que las tuyas o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Yo espero haber respondido a esa pregunta, Rosa. Yo espero haber podido contestar, ¿verdad? Y todos los que están ahí, María Eugenia, mira, el Señor conoce el corazón, el Señor es lo que está llamando. Mira, no importa, leímos en Isaías, no importa que tus pecados hayan sido rojos como la grana. Cuando el Señor dice eso, te está diciendo, no importa qué pecado hayas cometido, si tú te arrepientes y vienes a mí, yo lo vuelvo blanco como la lana, yo lo vuelvo blanco como el coco, dice la traducción del Brasil. No importa cómo estés, ven, a nadie le importa, a Dios no le importa. Dice Cristo cuando estaba la mujer allá, que la iban a apedrear porque la habían encontrado adulterio, y digo, ¿y dónde estaba el otro? No cometió adulterio sola. La ley decía que a los dos los tenían que lapidar, pero desde ahí vemos el machismo, ¿verdad? El hombre siempre haciendo lo contrario de lo que Dios dice, traen solo a la mujer, y Cristo, que es justo, les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, tírele la primer piedra. Y Dios en su sabiduría empieza a recordarles a todos y cada uno de ellos la podredumbre que traían. Muchas veces lanzamos la piedra y nosotros traemos más cosas que aquel que estamos juzgando. Por eso dice Cristo, mira, primero quítate la viga del ojo para que le puedas quitar la paja a tu hermano. Y entonces la mujer está allá avergonzada y le dice Cristo, mujer, ¿quién te condena? Dice, nadie, Señor, nadie me condena. Dice, yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. El Señor hoy te dice eso. Yo no te condeno si tú vienes a mí arrepentido. Yo no te condeno. Y si yo no te condeno, que no te importen los demás. Yo no te condeno. Yo te perdono. Levántate de donde has caído y no peques más. Eso es muy importante. No peques más. No juguemos con la gracia que el Señor nos tiene. Yo también soy una hija pródiga. Yo también. Y por eso, cuando el Señor me rescató otra vez y me trajo a sus pies preciosos, porque el Señor nos ama tanto y no quiere que nos pierdamos, y Él va donde sea necesario ir por nosotros, no importa el peor lugar donde nos hayamos metido, el Señor nos ama y nos va a traer, y nos trae para salvación. Yo también soy una hija pródiga, y cuando vi nuevamente la restauración, estoy aquí, con mi vida, si de algo te sirve, con los mejores años, porque estos son los años más jóvenes que tengo yo tengo 50, pero son los más jóvenes, de aquí a los 60 son los más jóvenes. Si te sirven, Señor, si esta mujer imperfecta que no sabe hablar, te sirve, aquí está. Eso es arrepentimiento y gratitud. No peques más. Y sirve como el Señor quiere que sirvas, para Él y para los demás, con gracia y misericordia, para vida. A una hora antes de que venga el fin, el Señor nos puede salvar. Pero sobre todo, que nos salve eternamente. Porque podemos morir en cualquier momento, no por la peste, por un accidente, por cualquier otra enfermedad. Dios sabe nuestros días, se los tiene contados. Hoy mismo su servidora puede morir, pero para mí lo que importa no es salvar mi vida, esta. Dice Pablo, para mí morir es ganancia, porque en ese momento que yo me muera me voy con el Padre y lo podré ver cara a cara. Pero si muero sin Él, no solamente este cuerpo quedará totalmente perdido, sino también mi alma. Y cuando sea la resurrección, mi nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que importa. Que nosotros estemos día con día bien ante el Padre, para que pase lo que pase. No importa que perdamos la vida, esta carne que se va a morir, no importa que esa se pierda. Que la eterna, que nuestro espíritu y nuestra alma vayan con el Padre, para que cuando sea el tiempo de la resurrección, de la restauración de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, estemos ahí. Y yo los quiero ver a todos ahí. Pero mientras tanto, los quiero ver aquí, 6 de la mañana, de lunes a sábado, para que el Señor nos siga enseñando, ¿verdad?
Que el Señor nos siga instruyendo. Que Dios les bendiga, amada iglesia, querido grupo de estudio, miembros nuevos que se están agregando. Que Dios les bendiga. Que Dios les mire con agrado, que bendiga su entrada, su salida. Que Dios les libre de todo mal. Que Dios les libre de cualquier imprevisto. Que les muestre gracia y misericordia y que les dé paz. Amados míos, si Dios permite, nos vemos mañana 6 de la mañana. Bye bye.